Lucas capítulo 19, versículos 28 al 38. Leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén, y aconteció que iba cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y que llegaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tenían sus mantos sobre el camino. Cuando llegaban ya cerca de la barra del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Tomen sus lugares. Este episodio que relatan los cuatro evangelios, me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén, quiero mencionar que ya de antemano el profeta Zacarías había tenido tal revelación. Lo podemos ver claramente en el libro del mismo profeta, en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra del Señor así en Zacarías 9:9. Leo para ustedes: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. O sea, lo que hizo Jerusalén. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Y qué dice? Humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Zacarías capítulo 9, versículo 9, ya de antemano estaba profetizado este acontecimiento. Amén. Al tener cumplimiento esta profecía, claro está que muchos le reconocen como el Mesías, el Salvador. Sin embargo, muchos de los que también estaban ahí, pues dudaron y no creyeron en Jesucristo. Lo que no comprendieron es de que en esa ocasión vino Jesús a dar cumplimiento específicamente a la profecía que se encuentra en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 7. O sea, a morir por toda la humanidad, incluyéndonos cada uno de nosotros y todos aquellos que en Él creen. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Eso fue lo que realmente fue lo primordial en la vida de Jesucristo aquí en la tierra, en esta ocasión, a venir a morir por cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre por siempre. En el versículo 10 del profeta Zacarías nos habla acerca del reinado del Mesías, y eso precisamente se va a cumplir en la segunda venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, personalmente. Vemos pues como muchos judíos en ese entonces no le reconocieron como rey de los judíos, ignoraron ese acontecimiento. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, todas, amados hermanos, las cosas que le iban a acontecer allí en Jerusalén, Él ya las sabía. Gloria a Dios. Vemos cómo Él, a pesar de que ya sabía, Él se dispuso a sufrir. Y también a su vez a dar su propia vida para que a través de ese sacrificio usted y yo tuviéramos
nuestra salvación. Amén. Aleluya. A nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien, no le importó cuánto iba a padecer por toda la humanidad, sino que Él iba delante. Amén. Con todo ánimo, las circunstancias externas no fue un factor para que Él cambiara de parecer, absolutamente. Él, a pesar de todo lo que le aconteció, se mantuvo en el mismo objetivo, hasta que expiró, como lo muestra la palabra del Señor ahí en la cruz del Calvario. Fijémonos bien, hoy en la actualidad, hermanos, se predica un evangelio en el cual no se sufre. Hay muchos predicadores que predican este tipo de evangelio en el cual no se sufre, donde todo es prosperidad, ¿verdad?, y bienestar de la persona. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Voy a dar lectura en la versión, la traducción en lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor. Así las dificultades y problemas, nos están hablando de las dificultades y problemas que ustedes afrontan, no los harán dudar. Ustedes saben que tenemos que hacer frente a esos problemas. En el versículo 4, además, cuando todavía, ¿verdad?, estábamos con ustedes, dice en esta versión, les advertimos que tendríamos dificultades. Fíjense cómo el apóstol Pablo les escribe, ¿verdad? Y como ustedes bien saben, así ha sido. Dificultades, problemas, pero todo eso, amados hermanos, tenemos que enfrentar con la ayuda de Dios. Esa es la gran diferencia, que tenemos la ayuda del que todo lo puede. Pero no es de que no vayamos a sufrir en el camino del Señor. Gloria a Dios. Algunos dirán, es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, no expresaba la declaración positiva, porque esa es otro tipo de doctrina que anda por allí, ¿verdad?, en las iglesias, la declaración positiva. Pero en esta ocasión, amados hermanos, no nos vamos a detener tanto en este tipo de doctrina, ¿verdad?, para verlo, para ver qué dice la palabra de Dios. Entonces, ¿el cristiano sufre o no sufre? Claro que sí. Sufre por la causa de Cristo. Vamos a ver otra cita que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Voy a darle lectura en la misma versión. Dice así: bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Y tocáramos, hermanos, el tema de la obediencia. Bueno, nos llevaría horas, ¿verdad?, hablando aquí acerca de la obediencia. Dice, bien sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será, ¿qué?, mal tratado. Todo el que quiere obedecer a Jesucristo. Solamente el cristiano que se esfuerza por obedecer a Jesucristo, solamente él es el que sufre el maltrato del mundo. Puede ser físico, pero también puede ser moral. Cualquier tipo de maltrato, cualquiera de otros. Pregunta: ¿cuántas veces lo han criticado a usted por ser cristiano? Muchas de las veces hasta la misma familia, quiero decirles, lo han criticado por ser cristiano. ¿Se sufre? Claro, se sufre. Las críticas. Otra pregunta: ¿cuántas burlas ha recibido usted por ser hijo e hija de Dios? ¿Cuántas veces se han burlado de usted? Infinidad de veces. ¿Cuántas veces le han ofendido o avergonzado en público? Así, todas las personas. Es cristiano, ¿verdad?, y empiezan
tratarlo de discriminar. Hay algunos cristianos que han sufrido también el maltrato físico, y eso es peor todavía, ¿verdad? Sufren muchas veces encarcelamientos, ¿verdad? Los encarcelan, muchas veces pues hasta les quitan sus hogares, ¿verdad? Los dejan en la calle, el propio gobierno muchas de las veces, infinidad de cosas, ¿verdad? Imagínese usted, si los hombres aborrecieron y persiguieron a Jesucristo, ¿qué no podrán hacer con nosotros? Si eso hicieron con Jesucristo mismo Dios, ¿qué no podrán hacer con nosotros como sus discípulos, sus seguidores que somos de Él? Esa es la pregunta, ¿verdad? Aunque hay algunos que se sienten intocables, ¿verdad? Se sienten más que su Señor. Ese tipo de pensamiento, hermano, es antibíblico. Por lo tanto, amados hermanos, ya para cerrar este punto, nosotros como hijos de Dios somos aborrecidos, ¿saben por quién? Por todo el mundo. Claro que no conoce a Dios. Así como le aborrecieron también a Él. Entonces, al entrar, amados hermanos, de ese modo triunfal en la ciudad de Jerusalén, no le importó a Él, o sea, a Jesucristo, cuánto iba a padecer por usted y por mí. Pregunta: ¿hasta dónde, amados hermanos, estamos dispuestos a padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta qué punto, hasta qué grado estamos dispuestos, hermanos, de padecer? Sigamos adelante con nuestro tema. Vayamos a la lectura de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21, versículo 4 y 5. Fíjense bien, aquí vemos cómo la profecía tiene fiel cumplimiento, que así es la palabra del Señor. Se cumple al pie de la letra. Bendito sea el Señor. Dice así, voy a dar la lectura en la versión Dios habla hoy. Dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la hija de Sión, o sea, Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Aleluya. Fijémonos en lo siguiente, algo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo en la vida aquí en la tierra, en su vida personal, fue, ¿sabe qué? La humildad. Entró a Jerusalén, pero con un corazón humilde, sencillo. Y no me estoy refiriendo a la condición de una persona de clase baja, con pocos recursos económicos. No, eso no estoy hablando yo. Sino a la cualidad del carácter de una persona que le hace restar, fíjense qué precioso, restar importancia a sus propios logros y virtudes y reconocer sus defectos y errores. A eso me refiero. Pregunta: ¿cuántas cosas posee usted? ¿Qué ha logrado en el transcurso de toda su vida? No sé cuántos años tenga, ¿verdad? ¿Y qué logros haya hecho usted? ¿Cuál ha sido su formación académica? Bueno, pues todo esto y más lo obtenemos gracias a ¿quién? A Dios. Amén. No más. Quiero señalar lo siguiente: solo basta un segundo para la vida de aquel que se jacta y que se siente más grande que los demás cambie por completo. Solamente un segundo. Se quede sin salud, sin dinero, sin trabajo, sin carro, ¿verdad? Sin coche, sin casa, sin negocio y hasta sin familia. Debemos de entender, amados hermanos, lo siguiente: todo lo que somos o tenemos es
solamente por la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pues Él es dueño de todo y da, pero también tiene el poder para quitar. No voy a meter al libro de Job, ¿verdad? Lo sabemos nosotros. Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Ante todas las cosas, demos gracias a Dios siempre, demostrando humildad, hermanos. Demostrando humildad. Reconociendo nuestros defectos y errores, ofreciendo toda nuestra vida en sus manos, para que así entonces Él haga su trabajo en nosotros, nos moldee a su imagen. Bendito sea su nombre. Bien lo puntualiza la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Doy lectura en la versión Dios habla hoy. Dice así: acepten el yugo que les pongo. Y fíjense bien, dice: aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey del universo, dueño absoluto de todo lo que existe. Él, amados hermanos, fue aquí en su vida y es perfectamente humilde. Así pues, vemos cómo entra, ¿verdad?, a esa ciudad de Jerusalén, cabalgando en un pollino con un corazón humilde. Así fue como entró nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Es impresionante podernos imaginar esta escena, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo envió a dos de sus discípulos, ¿verdad?, al lugar donde encontrarían ¿a quién? Al pollino, en el cual les dijo: ningún hombre había montado jamás. Y les dice Jesucristo: y si alguien os preguntara, en el versículo 31, ¿verdad?, del mismo capítulo 19 del Evangelio de Lucas, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor, ¿qué?, lo necesita. La palabra, amados hermanos, griega que se emplea aquí como Señor es Kurios, con K, Kurios. Pero fíjense bien lo que significa. Significa amo y Señor, dueño, dueño de todas las cosas. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es el dueño de algunas cosas solamente, no, es el dueño de todas las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero quiero puntualizar lo siguiente. ¿Qué dicha, fíjense bien, qué dicha tuvo o tuvieron él o ella, quien haya sido, ¿verdad?, el poder contribuir y a formar parte del plan de Dios, ofreciendo lo que tenían a su alcance? Esto es el pollino. Con un corazón agradecido, sabiendo de antemano que aquí en la tierra solamente somos, ¿qué?, mayordomos. Nada más. De lo que Dios nos da, pues Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aún quiero decir que de la propia iglesia de Jesucristo, es de Jesucristo. Aunque algunos piensen lo contrario, ¿verdad?, y se crean dueños de la iglesia. Pero ¿qué nos muestra la Biblia acerca de este asunto, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Voy a darle lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjense bien cómo nos muestra la palabra del Señor lo siguiente. Empieza diciendo: tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual, dice, compró
pagando con la sangre de su propio Hijo, esto es Jesucristo. Aleluya. Fijémonos en la palabra pagando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre, o sea, con su propia vida, el precio de su salvación, el precio de mi salvación. Por lo tanto, al aceptarlo como nuestro Salvador personal, pasamos a ser ¿qué? Propiedad de Él. Ya no nos pertenecemos ni a nosotros mismos, sino somos propiedad de Él. Él es nuestro dueño. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y Él nos sella, ¿verdad? Si usted que me escucha, ¿verdad?, se siente propiedad pues, de algún hombre, llámese como se llame, tenga el nombramiento que sea el líder de la religión que sea, usted está perdido. Porque la salvación se encuentra exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino Jesucristo a dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Partiendo de este punto, podemos pertenecer a la verdadera iglesia de Jesucristo, pues Él es nuestro dueño. Bendito sea su nombre. Así pues, vemos cómo esta persona pone a disposición el pollino. Él pone a disposición el pollino, ¿verdad? Reconociendo que Jesucristo es el verdadero dueño de todo. Bendito sea el Señor. Pregunta: ¿usted qué hace por la obra del Señor? Esta persona puso a disposición el pollino, ¿verdad?, lo que tenía a su alcance. Pero usted y yo, ¿qué hacemos para la obra del Señor? ¿En cuántas ocasiones, verdad, ve la necesidad en el templo, en la iglesia, y no extiende su mano en apoyo a la viña del Señor? Lo primero que piensa: no puedo, es la primera excusa. No sé cómo hacerlo. No tengo tiempo, ¿verdad? Otro día. O en algunos casos, ¿verdad?, no soy el pastor o la ministra. Y usted de antemano sabe qué es, usted de antemano reconoce y sabe qué es lo que puede ofrecerle al Señor. Usted sabe, hermano. Cada uno de nosotros sabemos verdaderamente, pero no lo hace. Quiero mencionar lo siguiente. Mire, todo, absolutamente todo lo que hagamos para el Señor tendrá su recompensa. No crean que son cosas que se hacen en balde. Nada es en balde en la obra del Señor. Y lo vamos a ver claramente a la luz de la palabra, ¿verdad? En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Fíjense bien lo que nos muestra la palabra del Señor con referente a contribuir por la causa de la obra